Buenas tardes a todos. Este es el examen de candidatura para la maestría por parte de Lennon Núñez. Entonces, ahorita va a realizar una presentación. Después de eso, vamos a proceder a una sección de preguntas y después a una deliberación. En la deliberación, el público general tiene que retirarse. Y bueno, no sé si después se puede invitar al público en general, al menos se va a invitar al estudiante para los pongo darle en la el sala de comentario. espera. Ok, Y perfecto. luego los dejo entrar otra vez. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si les dimos aquí un tiempo de presentación. Normalmente son 20 o 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Ok, entonces muy bien. Lennon, puedes proceder a la presentación y tienes 30 minutos a partir de este momento. Adelante. ¿Se ve la presentación? Se ve bien. Sí. Okay. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Esta es la presentación de la propuesta de mi proyecto de investigación para la maestría, el cual se titula Un solucionador de oclusiones por múltiples grafos multipartitos para el rastreo de jugadores de fútbol. El director de tesis es el doctor Francisco Siles Canales. La presentación se divide en las siguientes secciones. Primero, la descripción del problema de investigación, el estudio de la literatura profesional, la propuesta del proyecto, el cronograma que se está siguiendo y algunos resultados preliminares. Primero, ¿por qué queremos nosotros rastrear jugadores de fútbol o por qué incluso desarrollar o implementar otro algoritmo de rastreo de fútbol? Por un lado, desde el punto de vista de las ciencias del movimiento humano o de las disciplinas deportivas, estas se han visto altamente favorecidas por el uso de plataformas que les automatizan la extracción de la trayectoria que ejecutan los jugadores en un juego, por medio del cual estos pueden obtener diferentes métricas y estadísticas sobre el desarrollo, el desempeño de los jugadores, de los equipos y de las estrategias que estos utilizan en los partidos, por medio de los cuales tanto directores técnicos como entrenadores y jugadores pueden mejorar las estrategias a utilizar en otros partidos e incluso mejorar la estrategia de entrenamiento que estos tienen, así obteniendo mejores resultados en los siguientes eventos. Por otro lado, desde el punto de vista de otras áreas de investigación, en la que actualmente se tienen poco acceso a datos para poder entrenar estos algoritmos o que la generación de las pruebas es más costosa que obtener un video de una grabación de un partido de fútbol, estos algoritmos se pueden analizar desde el punto de vista del rastreo de jugadores de fútbol y eventualmente se pueden migrar a estas otras áreas de investigación por medio de ajustes de diferentes parámetros o configuraciones de la plataforma de uso. Así se pueden rastrear otros objetos de interés, como sería el rastreo de marcadores faciales o incluso el rastreo de células cancerígenas. Ahora bien, el rastreo en general tiene diferentes obstáculos. Esto es en particular por ser un rastreo que proviene de la captura de imágenes de video. Dentro de ellas se puede mencionar que es un rastreo de múltiples objetos de interés. Mientras mayores objetos se tengan en la escena, aumenta la complejidad y la densidad de la escena que se está rastreando. Además, en el caso particular de las disciplinas deportivas como es el fútbol, estos objetos que se quieren rastrear tienen un comportamiento no lineal, es decir, no se tiene un modelo predeterminado que sea fácil de evaluar, que explícitamente diga cómo se comporta ese jugador, ya que a pesar de que se tiene una estrategia de juego que se le dice a los jugadores, estos pueden reaccionar de manera indeterminada en el partido ante diferentes factores que están ocurriendo en el momento del juego, lo que hace que sea más difícil poder predecir dónde están esos jugadores. Además, al ser un rastreo visual de imágenes, este se ve altamente afectado por la perspectiva de la cámara que se está utilizando, ya que eso puede afectar la resolución, incluso
la manera en la que se aprecian, o en la que se perciben diferentes características visuales, que son las que se extraen para poder determinar cuáles son los jugadores que se están rastreando. Y esto a su vez lleva a los eventos de oclusión, donde una oclusión es cuando un objeto ocluye o bloquea visualmente a otro, de manera que el objeto que está siendo bloqueado o ocluido no se pueden extraer de él las características visuales y por tanto se pierde información de ese objeto en particular. Esto se debe a que estamos proyectando a un plano bidimensional, que sería la imagen de la grabación, una escena que en realidad es tridimensional, perdiendo información sobre la profundidad. En cuanto al rastreo de jugadores de fútbol, lo que se quiere es estimar la trayectoria de estos jugadores a lo largo de una secuencia de imágenes. Esta secuencia de imágenes es representada por la grabación de video y, como se muestra en la ilustración de la filmina, lo que se quiere es identificar estos blobs, que serían el conjunto de píxeles que se cree que que corresponden al objeto jugador de fútbol, poder darles una identidad, poder reconocerlos y tener ese historial de su posición a lo largo de la secuencia de imágenes, relacionando el objeto identificado con el objeto en la vida real. Ahora bien, el rastreo se puede separar en 3 etapas principales. La primera es determinar cuáles son los objetos de interés en la escena, que generalmente involucra fases como segmentación, detección, filtrado por figura, por tamaño, aislamiento y la selección de estos objetos, obteniendo, como se ve en la ilustración de la filmina, objetos con un contorno. En este caso están representados con un contorno, pero esos son los objetos que han sido determinados que pueden ser jugadores. Luego vendría la parte del rastreo como tal, en la cual se obtiene la ubicación de esos objetos y se crea este historial de asignaciones y de posiciones con los cuales se estima la trayectoria final del objeto. Y por último, generalmente hay una etapa de segmentación en la cual, una etapa semántica, perdón, en la cual se asignan las identidades reales de los jugadores para así poder realizar un análisis del comportamiento que llevan estos y poder generar diferentes estadísticas tanto del rastreo como del juego. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, existen los eventos de oclusión que, si no es el mayor, es uno de los mayores desafíos en el rastreo de múltiples objetos, ya que se pierden identidades, se intercambian identidades e incluso se pueden generar nuevas identidades luego de que ocurre una oclusión, lo que hace que los resultados de las plataformas actuales requieran una etapa de corrección manual para poder generar un resultado limpio y correcto sin estos errores. En cuanto al fútbol o el fútbol de asociación, como se conoce formalmente, estos eventos de oclusión ocurren de manera muy seguida, en particular por la propia naturaleza del juego. Tenemos que es un deporte de 2 equipos, de 11 jugadores, eso ya quiere decir 22 objetos que se quieren rastrear. Generalmente también se quieren rastrear los árbitros en juego. Es un partido de contacto muy dinámico donde se trata de maniobrar el mismo balón a lo largo de un campo muy espacioso, lo que quiere decir que los jugadores van a estar en constante contacto, van a estar en alta cercanía, lo que lleva a muchos casos de oclusión y de jugadores que se están cruzando a lo largo del juego. Además, otra complicación que se puede mencionar para el rastreo de jugadores de fútbol es el hecho de que los jugadores pueden cambiar la percepción de su figura. Esto en particular porque los jugadores tienen extremidades movibles, ellos pueden saltar, pueden barrerse, pueden colisionar entre ellos y eso aumenta asimismo la complejidad con la que se tiene que procesar el rastreo. En cuanto a la oclusión, esta puede ocurrir dentro de un diferente espectro de eventos. Podemos tener oclusiones sencillas, muy sencillas, que generalmente involucran únicamente 2 jugadores, donde la oclusión suele ser parcial, solamente por su cercanía, como en la figura a mano izquierda, donde las plataformas confunden por estar los jugadores dentro de un área muy cercana y por tener configuraciones de color semejantes. En este caso, generalmente confundirían los jugadores 7 y 19 como un mismo jugador, perdiendo por tanto la identidad de alguno de los 2 jugadores. Así como podemos tener casos más complejos como la imagen a mano derecha, que generalmente involucran más de 2 jugadores, incluso oclusiones completas, en que
por el propio dinamismo del juego, van a estar los jugadores en constante oclusión, perdiendo más de una identidad, y en algunos casos, dependiendo de la plataforma, puede ser irreparable y necesita completamente una corrección manual en estos casos. Aún así, y a pesar de estos problemas, existen plataformas de uso comercial que venden sus servicios a diferentes equipos de ligas mayores. De estos es importante destacar los últimos dos, Zep y McLeod Sport, los cuales introducen rastreadores GPS en los uniformes de los jugadores, por medio de los cuales se pretende realizar el rastreo. Esto surge ya que a partir del 2013 la FIFA comenzó a habilitar de manera experimental el uso de electrónica en los equipos, en los uniformes que utilizan los diferentes jugadores de fútbol. Sin embargo, y aún para ahora, 2020, la conversación sigue activa en cuanto a la regulación del uso de estos rastreadores y otros equipos en los partidos oficiales de la FIFA, por lo que actualmente no es posible utilizar estos rastreadores en los partidos oficiales. Sin embargo, es una herramienta que se considera un paso importante para el rastreo, y en la actualidad se pretenden utilizar para facilitar la obtención de datos anotados para validar diferentes herramientas, así como para poder generar la simulación de diferentes escenas particulares a partir de los datos de estos rastreadores. En cuanto a la literatura profesional, esta clasificación se basa en un estudio hecho por Yilmaz en el 2006, donde realiza un estudio extenso sobre diferentes métodos de rastreo de manera general, y basado también en la investigación de Marco Villalta para su maestría en el 2019, donde realiza un estudio más particular para el rastreo de jugadores de fútbol, donde aquí se estaría agregando además las características de estos objetos según el manejo o las consideraciones que tienen a las oclusiones. Entonces tenemos tres clases: los determinísticos, que se basan en modelos predeterminados que describen el comportamiento de los jugadores, ya sean plantillas que describen visualmente al jugador, o bien formulaciones matemáticas, como es el caso de ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de un proyectil, por dar un ejemplo. Luego, con los problemas que surgieron de estos, vienen los métodos probabilísticos, los cuales añaden el uso de descripciones probabilísticas para describir la probabilidad de que un píxel en la imagen sea parte de un objeto detectado, y que la probabilidad de ese objeto detectado también se considera para ver si ese objeto detectado es parte de el objeto de interés real. Y luego vendrían los métodos de asociación de datos, donde cambia el esquema a incluir un historial de las detecciones y de las asignaciones que se realizan a las identidades de esos objetos detectados. De parte de la oclusión tenemos también tres clases, las cuales serían las que no consideran oclusión, las cuales rotundamente fallan al haber casos de oclusión, ya que desde el diseño no se considera el efecto de estos eventos. Luego tenemos aquellos que por su naturaleza permiten la detección de la oclusión, sin embargo, no proponen una solución a estos eventos ni una corrección. Y luego están aquellos que permiten cierto manejo de la oclusión, ya sea porque el algoritmo naturalmente permite solucionar eventos simples de oclusión, o bien porque desde el diseño de la plataforma se considera el efecto que la oclusión puede traer en el rastreo. En la actualidad, las plataformas no se basan únicamente en uno de estos métodos, sino que utilizan uno como su funcionamiento central, y a este se añaden las ventajas de algunos de los otros métodos. Por ello es importante destacar de los determinísticos el uso de plantillas, las cuales permiten tener un modelo sobre las propiedades visuales de los jugadores, que en particular sirven para diferenciar jugadores de diferentes equipos que tienen diferentes configuraciones de color. Tenemos los contornos activos, los cuales, como se ve en la figura a mano derecha, bordean los objetos detectados, evolucionando hasta poder ajustarse más a la silueta real, lo que permite separar mejor aquellos objetos que están en proximidad, no en oclusión, sino en proximidad. Luego, de los métodos probabilísticos, es importante destacar el uso del particle filters, el cual es un algoritmo muy popular en el rastreo de jugadores en diferentes disciplinas deportivas debido a sus buenos resultados.
Este algoritmo se basa en la dispersión de una nube de partículas, donde cada partícula generalmente es asignada a una posición XY de un píxel en la imagen, el cual representa cierta probabilidad de que dicho píxel sea parte del objeto detectado. A mayor aglomeración de estas partículas, mayor es la probabilidad de que el área delimitada por esa nube representa el objeto detectado. Sin embargo, este algoritmo presenta grandes problemas en las oclusiones en las que vienen los jugadores de manera cruzada, ya que ese cruce entre los jugadores genera un intercambio de partículas entre los objetos detectados que lleva al intercambio de las identidades. Y luego, en caso de los métodos de asociación de datos, estos principalmente se basan en los grafos secuenciales, donde generalmente un nodo del grafo representa el estado del objeto detectado en cierta imagen en particular, y los vértices que unen esa secuencia de nodos representan ese cambio de ese objeto que está siendo detectado, que representaría, por tanto, la trayectoria que está siguiendo. Estos grafos evolucionan a grafos bipartitos hasta el uso de grafos multipartitos, como en la imagen a mano derecha, que un grafo multipartito o un grafo k-partito es un grafo que se conforma de k números de subgrupos. En el caso de este ejemplo, con un grafo k-partito de k3, tenemos 3 subgrupos u, v, w, donde cada subgrupo tiene un conjunto de nodos, donde generalmente este nodo representa un conjunto de características que describe a cada uno de los jugadores. Estos nodos de cada grupo pueden ser únicamente asociados a nodos de otro grupo, que en la secuencia sería asociar el jugador en el cuadro 1 con el mismo jugador en el cuadro de la escena siguiente, en el cuadro 2, representado por esas flechas que serían los vértices, que es la probabilidad de que ambos nodos representen al mismo objeto detectado. En cuanto al manejo de las oclusiones, una perspectiva es eliminar o disminuir al máximo la probabilidad de que ocurra una oclusión. Al tener una proyección bidimensional, estas propuestas intentan tener una representación más cercana al mundo tridimensional por medio de diferentes configuraciones de cámara. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, las oclusiones ocurren en un gran rango de diferentes eventos que se pueden dar, de modo que aún teniendo la información tridimensional del evento de juego, estas oclusiones complejas siguen siendo un problema para el rastreador. Y a su vez, esas soluciones lo que hacen es hacer que la plataforma dependa de la configuración de cámara, para la cual puede que el estadio en el que se utilice no tenga las capacidades para poder colocar esa configuración, por ejemplo. Luego, en el caso de las detecciones, este es un ejemplo de un grafo sencillo secuencial, donde al analizar las uniones y las separaciones de esos nodos que representan las identidades de los jugadores, se puede detectar en cuáles escenas hay fallos de rastreo con alta probabilidad de que sean porque ocurrió una oclusión. Sin embargo, no hay como tal una solución a la oclusión. En cuanto a una solución directa a las oclusiones, esto generalmente se utilizan estructuras más complejas, como mencionaba anteriormente, como el uso de grafos multipartitos, donde al tener una estructura que permite tener un historial de las interacciones que existen entre los jugadores en las secuencias de imágenes, permite solucionar algunos casos sencillos de oclusión de 2, incluso hasta 3 jugadores. Sin embargo, el problema de las oclusiones sigue persistiendo, en particular conforme aumenta la complejidad de las oclusiones. Otro algoritmo que suele ser utilizado para la solución de oclusiones es el esquema del rastreo por hipótesis múltiples, el cual fue propuesto por Reid en 1979 como una solución al rastreo en escenas complejas. Al compararlo con el esquema tradicional de la solución, por ejemplo, de los grafos multipartitos, este se implementa por medio de un barrido con un tamaño de grafo que se construye, en el cual se trata de encontrar una solución óptima a ese grafo que se tiene en ese momento con la información actual. El problema con esta implementación es que si hay errores o ausencia de información debido a los eventos de oclusión que ocurrieron, entonces la solución va a ser matemáticamente óptima. Sin embargo, es probable que esos errores den una solución incorrecta, a pesar de que sea
óptima matemáticamente. El cambio de esquema por medio de hipótesis múltiples es que estos crean una ramificación de hipótesis, como se muestra en la imagen en la mano derecha, donde cada ramificación representa una hipótesis de asignación, donde se preserva y se pospone la tarea de realizar la solución óptima hasta que se generan suficientes hipótesis o las que se consideren suficientes para poder tomar una decisión respecto a esa información faltante, tratando por tanto de hacer una corrección ante el faltante de información. Sin embargo, por su naturaleza, tiene un alto costo computacional dependiendo del número de objetos que se quieren rastrear, así como del escalamiento de la creación de estas hipótesis, que en muchos casos tiene un crecimiento incluso exponencial, por lo que en su tiempo fue utilizado únicamente en aplicaciones militares. Sin embargo, con el avance de la tecnología, este algoritmo ha ganado atención en particular por su implementación en rastreo de peatones, que son escenas altamente congestionadas de personas con diferentes perspectivas y diferentes configuraciones visuales, siendo luego entonces implementado en disciplinas deportivas, en particular el rastreo de jugadores de fútbol, mejorando así los resultados de los métodos anteriormente mencionados. Sin embargo, por su coste computacional, generalmente es aplicado como un aditivo a estos métodos. Dejar hasta cierto punto oclusiones, ser más robusta ante estos efectos y abrir paso a investigaciones más detalladas en cuanto a los efectos de la oclusión en el rastreo de imágenes. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, don Elon, por la presentación. Lo logró en menos de 30 minutos, con 2 minutos de holgura. Vamos a proceder entonces a la sección de preguntas. Podemos proceder, no sé, primero por tal vez el tribunal. No sé si Esteban Meneses puede comenzar tal vez con esta sección. Perfecto, gracias Federico. Bueno, no, felicitaciones Lennon por el trabajo que usted ha hecho. Gracias por esta presentación tan clara. Yo quiero decir que estoy un poco familiarizado con el trabajo de Lennon porque Lennon hizo una estancia, digamos, una beca, fue becario en el Senat el año pasado. Y creo que a principios del año, ¿verdad, Lennon? Usted nos hizo la presentación del avance del proyecto. Entonces, algunas de las cosas ya me son un poco familiares. Lennon, tenía un par de preguntillas, aún así. Quisiera que nos volviera a compartir o más bien a repetir las características computacionales de la plataforma, por lo menos 6, que es la que ya existe, en cuanto, digamos, ¿es una plataforma que es intensiva en cómputo o es intensiva en el uso de memoria o ambas? ¿Cuál es como el perfil de esa plataforma? Sí, en particular ACE, bueno, entre 2018 y 2019, Marco Villalta hizo un perfilado para su proyecto que trataba de paralelizar el uso de grafos multipartitos, ya que para tratar de agilizar el procesamiento de la plataforma, y de ahí dio que por ahí de un 36, más del 36% de la carga computacional se enfoca en el procesamiento de las imágenes únicamente, mientras que el rastreo no es comparable con ese gasto, de modo que yo diría que esa plataforma tiene una mayor carga en el uso de memoria para poder almacenar esa gran cantidad de información que se está utilizando, que son imágenes en particular de la unión de 2 imágenes 4K, grabadas en imágenes con calidad 4K, que son por ahí más de 900 millones de píxeles por imagen que se están procesando. Ok, perfecto, muchas gracias. La otra pregunta que yo tenía era una pregunta más general.
que todavía en la cual no estoy muy claro, pero este algoritmo que usted está proponiendo, ¿qué opciones tendría de aprendizaje, digamos? Es decir, usted analiza un partido y puede resolver algunas oclusiones, ¿verdad? O dar alguna información, pero ¿hay alguna información que pueda servir para futuros análisis, de manera que se hagan la resolución de oclusiones más fáciles, digamos, en futuras, digamos, en futuras escenas? Sí, por ahí van parte de las últimas ideas que surgieron por medio de la investigación del uso de KDE, ya que permite generar esa curva de la distribución de los jugadores por medio de la cual se podría incluso predecir las imágenes siguientes, ya que los jugadores, ¿verdad? Son imágenes el video se graba a 30 cuadros por segundo, lo que quiere decir que entre una imagen consecutiva, el jugador prácticamente no se mueve, ¿verdad? Se mueve si acaso pocos píxeles, por lo que por medio del KDE creemos que es posible eventualmente poder predecir el comportamiento de cómo se están dispersando jugadores en las siguientes secuencias, por lo menos las secuencias más inmediatas. Y por tanto, entonces, en vez de evaluar cada una de las imágenes, calcular el KDE, sino decir, predecimos que en las siguientes 10 imágenes se va a comportar de la misma manera, por decir algo. Perfecto. Esas eran las dos preguntas que yo tenía. Muchas gracias, Leno. Gracias. Muchas gracias, don Esteban. Ahora tal vez pasamos la palabra a don Marvin para que le haga algunas preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, Lennon, felicidades por tu presentación. Se ve que tenés bien claro el panorama y sobre todo me pareció muy bien que hiciste como esa especie de taxonomía de las referencias y el trabajo que se ha hecho en torno al tema. A mí me quedan un par de preguntas. Digamos, mencionaste al final que para tu proyecto ibas a necesitar construir una nueva, digamos, una nueva base de datos, pero no me quedó muy claro la razón de por qué. Sí, la razón es principalmente para poder incluir la información de cuáles jugadores o en cuáles escenas está dando la oclusión, porque también quiero determinar, poder clasificar, detectar cuáles son las escenas que tienen mayor complejidad de oclusión. Entonces, poder tener ese dato comparativo de en esta imagen ocurrió oclusión y ver si la sección que detecta oclusiones detectó que realmente hubo una oclusión. Quizá no necesariamente construir de cero nuevamente la base de datos, pero sí se ocupa al menos una modificación para incluir esa nueva información. Ok, es eso. Entonces, sí, como la anotación de ahora de la, digamos, sí, de la etiqueta de interés, digamos, de lo que vas a analizar. Ok. Entonces, digamos, ¿cómo podrías describir el proceso de validación de tu propuesta? Ok, digamos, haces ahora esta nueva base de datos, se las etiquetas manuales, ¿verdad? Me imagino. Y vas a aplicar tu algoritmo. ¿Y cómo sería entonces, cómo reportarías en este caso la validación de tu algoritmo? Sí, por el momento pretendería hacerlo en dos partes. Primero, como mencionaba, la capacidad de poder detectar efectivamente cuando hay una oclusión o no y de clasificar esas escenas. Sería una métrica que quedaría aparte. Y por otro, el uso de la métrica MOTA ya normalmente para poder ver completamente aparte de si detectó no oclusiones, ver si está asignando correctamente las identidades de los jugadores, que ya sería con la métrica normal de los demás algoritmos. Ok, sí, y bueno, pero precisamente, ¿cuáles serían estos algoritmos entonces con los cuales te compararías? Tenemos como base directa los resultados de la versión actual de ACE, que utiliza grafos multipartitos. Ok, perfecto, entendido. Y luego otra pregunta, tal vez de lo que hablaste al principio, a ver si tienes conocimiento de esto. ¿Hay alguna relación entre la probabilidad de que se dé una oclusión con respecto a la calidad del video?
Sí hay un efecto, pero no tanto como la oclusión. Oclusión, digamos, oclusión real como nosotros lo percibimos, así realmente objetos, como voy a ponerles un poco la imagen que mencionaba, porque en la actualidad no existe como tal o al menos yo no he encontrado un estudio que hable sobre precisamente el efecto de las oclusiones como tal, o que designe una nomenclatura o una clasificación de los diferentes tipos de oclusión. Simplemente mencionan en general, hubo oclusión, 2 jugadores se taparon y ya son muy escuetos realmente con determinar esas oclusiones. Pero sí es cierto que, como en la imagen izquierda, ¿verdad? Nosotros vemos que realmente, aún sin tener esa información de la profundidad, esos jugadores realmente no están como tal ocluidos, están separados, pero la cercanía y como mencionó usted también, la calidad de la imagen, la calidad de las características físicas que se extraen, afectan al algoritmo y hace que confunda esos jugadores, por lo que lo considero como oclusión simple, pero como mencionó usted, como parte del efecto de las características visuales, más que por la perspectiva de la cámara, como que realmente se estén ocluyendo. Ok, sí, porque es que, digamos, ahí nos mostraste unas imágenes también donde se hace la detección como del contorno del jugador. Entonces, me preguntaba si habrá una relación, si la calidad del video, como que ese contorno esté, no sé, tal vez de la forma que los parámetros para hacer esa detección de borde, que si es tal vez más alta resolución, más fino, pueda minimizar o disminuir algunas, por lo menos, tal vez. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Esas eran mis preguntas. Bien, gracias. Muchas gracias, don Marvin. Ahora pasamos la palabra a Diego Dumani para ver si tiene algunas preguntas. Gracias, Fred. Leno, felicidades, igual que como mencionó Marvin, ¿verdad? Muy buena presentación y buen panorama de todo de lo que se ha hecho y lo que hay disponible para probar. Yo tenía una duda sobre qué métrica se puede utilizar para evaluar el desempeño de lo que usted vaya a implementar, porque yo entiendo que debe ser difícil si usted precisamente está desarrollando algo para detectarlo en el video. Me imagino que visualmente es la única forma de compararlo, lo que vendría siendo el gold standard, ¿verdad? Pero si estamos hablando, ahí mencionó la cantidad de cuadros que va, y de minutos de video que va a tener que analizar, son bastante grandes. Entonces, ¿qué tipo de métrica va a utilizar usted para evaluar cuáles técnicas están desempeñándose mejor? En cuanto a la detección de oclusiones o en general. Correcto, digamos en las oclusiones, que fue parte de tal vez, en las oclusiones, empecemos por ahí, sí. Sí, para las oclusiones, eso sí es algo que está todavía como parte de la investigación esta de precisamente el evento de las oclusiones, porque no existe, bueno, ¿verdad? No he encontrado yo alguna investigación sobre las oclusiones como tal, pero simplemente se asume que existen. Entonces, por parte de literatura profesional, no he encontrado una métrica que exista para poder evaluar eso. Sin embargo, es parte de las conversaciones con el director de tesis para poder determinar en sí, una vez que tengamos cuáles son las clasificaciones, porque también estoy diseñando una nomenclatura para poder clasificar estas oclusiones, porque también pues no existe. Entonces tenemos, por ejemplo, oclusiones les llamamos O sub 2, por decir algo, una oclusión de 2 jugadores, o sub 3, o que incluya también la extensión de la duración de la oclusión, o si son oclusiones intermitentes que están forcejeando la bola, ¿verdad? Falta eso. Entonces, en cuanto a las oclusiones, todavía se está determinando cuál podría ser la mejor métrica. En cuanto al rastreo como tal, sí se tiene claro que se pretende utilizar la métrica MOTA, que es un estándar que se está tratando de utilizar en el rastreo, porque asimismo en las diferentes publicaciones
en particular aquellas publicaciones por ahí de más atrás del 2004, se suelen utilizar las métricas normales de precisión, exactitud, recall y el F1 score, pero estas generalmente dan valores muy bajos, ya que no incluye información referente al rastreo como tal, sino que consideran los datos comparativos y los datos de resultado como únicamente listas de detecté, no detecté y las comparan y ahí obtengo las métricas, sino que esta métrica en particular, hay algunos artículos que están utilizándolas de allá varios años atrás como un estándar, ya que incluye la influencia de no solamente si detecté o no detecté, sino el por qué detecté. ¿Por qué no detecté? ¿Por qué? Si fue porque se me intercambiaron las identidades o si fue porque hubo una incorrecta detección y entonces ingresé una nueva etiqueta. Esas cosas, estas métricas lo permite visualizar un poco y por eso es que se trata de utilizar esta en particular para el rastreo en general. De acuerdo, gracias. Gracias. Muchas gracias, don Diego. Le damos la palabra al director de tesis, Francisco Siles. Gracias, sí. Después de un rato de estar peleando con Zoom, tuve que salir a internet del teléfono, perdonen. Bien, Lennon, sí, yo tenía un par de consultas. En primer lugar, tal vez si se refiere a, digamos, la hipótesis en particular, ¿por qué esa hipótesis, por qué esos valores? Y una vez le hago la segunda, digamos, ¿qué podría decirnos acerca de la complejidad, digamos, del algoritmo de solución de estas oclusiones? Estas serían las dos preguntas. Ok. Estos valores, bueno, al menos en particular del MOTA, 75%, se escoge ya que los algoritmos que han sido reportados con esta métrica andan por ahí del 70%. Los mejores han sido la implementación, digamos, cruda de hipótesis múltiples que han sido probados en escenas muy, muy cortas de unos cuantos segundos, llegando incluso al 80%, pero son pocas las investigaciones y como es esa implementación cruda, se considera, pues, un valor superior a los demás y bastante moderado y posible, real, el poner un 75%. En particular, los que utilizan otras métricas como el precision o recall generalmente reportan valores de por ahí del 30%, que como mencionaba anteriormente, es por estas variaciones entre las métricas que se están utilizando, por lo que incluyen dichas métricas. Y se me olvidó la segunda pregunta, ¿podría repetirla? Disculpe. Sí, claro. Tiene que ver con si nos puede hablar acerca de la complejidad del algoritmo, el tiempo computacional que usted estima que usaría y qué problemas podría presentarse por ahí y cómo resolverlos. Ok, sí. Sí aumentaría la complejidad y la carga computacional al incluir múltiples hipótesis, precisamente por, pues, como mencionaba, por la naturaleza del propio algoritmo, lo cual definitivamente va a aumentar el tiempo que va a necesitar la plataforma en dar un resultado. Sin embargo, se considera que al utilizar las recomendaciones en implementación de hipótesis múltiples, como es el pruning o el recortado de las hipótesis y poder tener un límite a la cantidad de hipótesis que se va a generar por fase, se cree que aún así, aunque aumente esta carga computacional del algoritmo, no va a ser comparable con la carga que tiene la etapa del procesamiento de las imágenes, del procesamiento que, como mencionaba, era de poco más del 36%. Entonces, por esa parte, creo que el tiempo que se vaya a añadir no debería ser tal como para llamar más la atención que el que ya se está dedicando al procesamiento de las imágenes. Aún así, para tratar de tener una carga controlada, pues estoy en esa investigación de las técnicas adecuadas para la implementación de hipótesis múltiples para evitar que tenga ese crecimiento descontrolado, asimismo como el uso de infraestructuras de alta capacidad computacional, como el uso de los clusters, ya que por ejemplo,
la implementación actual que tiene ACE en una computadora de uso personal para procesar 40 segundos de video dura aproximadamente 4 horas, mientras que en el clúster ese tiempo se disminuye notablemente a unos cuantos minutos. Perfecto, gracias. Esas eran mis dudas. Gracias. Muchas gracias, don Francisco. Sí, don Leno, felicidades por la presentación. Excelente trabajo. Yo tengo unas preguntillas. Anteriormente en el laboratorio, en el PRISLAB, ¿se había realizado algún tipo de acercamiento a la detección de la oclusión o al manejo de la oclusión, o esta es la primera vez? Esta sería la primera vez. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los siguientes pasos que usted esperaría una vez que culmine su trabajo? Por ejemplo, aquí estás prometiendo que se va a mejorar, bueno, que se va a lograr una detección, un tracking mejor gracias al manejo de la oclusión en un 75%. ¿Eso es suficiente para utilizarlo como un producto? O se necesita un poco más después, seguir mejorando un poco este valor, o ya esto se puede utilizar para unas siguientes etapas. Entonces son más o menos dos preguntas. Si eso es suficientemente bueno, o hay que trabajarlo un poco más en una segunda etapa, y si ya con esto pueden otros compañeros tal vez trabajar otro tipo de proyectos. Sí, pues uno quisiera poder tener el mayor porcentaje que se pudiera, ¿verdad? Mientras más cerca al 90, mejor. Sin embargo, ya existen plataformas comerciales que incluso en la descripción de las etapas que ellos tienen que seguir, algunas dejan claro, algunas otras lo dejan medio difuso, pero ahí se puede interpretar el uso de una etapa de corrección manual, por lo que aún con los valores que se reportan actualmente, estas plataformas se utilizan para dar los resultados a los diferentes equipos, por lo que yo diría que desde ese punto de vista de usabilidad, con este porcentaje pues podría bastar. Y el mayor aporte, diría yo, sería la parte de la investigación de las oclusiones, que podría extenderse pues a otras investigaciones, no solo fútbol, sino incluso otros deportes para poder entender mejor cómo es que está afectando la oclusión al rastreo. Y definitivamente podrían salir otros proyectos. En la actualidad hay varias propuestas de proyectos para bachillerato que intentan mejorar la plataforma, aún con este esquema de hipótesis múltiple, como por mencionar uno, hay uno que trata de evaluar el efecto de la cantidad de cuadros que se están procesando, ver si se pueden eliminar cuadros de imagen que se consideran redundantes, pueden mejorar el consumo computacional de la plataforma sin afectar los resultados de rastreo, por ejemplo. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Han sido utilizados este tipo de oclusión? ¿Consideraste la búsqueda de literatura asociada a navegación autónoma de carros autónomos, donde tal vez se hayan peatones cruzando y que muchos de este software tiene que detectar esas personas donde están cruzando, ciclistas, ¿verdad? Si encontraste, utilizaste literatura y si piensas que esa podría ser una área donde se podría utilizar esto también. En cuanto a la detección de peatones con vehículos, esa es un área que definitivamente podría investigar ahí, en la cual no he buscado. Lo que sí busqué es en peatones como tal en cámaras de vigilancia, donde por ahí de investigar esas partes, e incluso con las métricas que se utilizan para estudiar la dispersión de los jugadores, pero después de tener los resultados de juego, por ahí fue que comencé a diseñar las métricas que mencioné al puro final. Muy bien, muchas gracias. Esas serían mis preguntas. Ahora pasamos a una sección corta de preguntas por parte del público general. Tal vez lo podemos limitar a unas 3 preguntas máximo para no extendernos mucho de la hora. No sé si alguien en el público tiene alguna pregunta.
Muy bien. Marco Villalta levantó la palabra, entonces adelante, Marco. Primero, felicitarte, Lennon, por la presentación. Muy buena y muy clara. Volviendo un poco con respecto a la complejidad algorítmica y espacial. Actualmente, ¿verdad? La parte de esta de segmentación, como ya mencionaste, es la que ocupa más complejidad. Y mucho del problema también se debe al uso de memoria. ¿Crees que existe alguna forma para hacer un trade-off entre lo que es la reducción de uso de memoria y digamos, utilizar más procesamiento para poder acelerar esta parte de segmentación? Sí, sería interesante evaluar eso. Yo creo que sí podría ser posible. Por ahí quizás se alinee un poco ese proyecto que mencionaba sobre evaluar el efecto de eliminar cuadros que se están incluyendo, porque podría entonces, en vez de procesar 30 cuadros por segundo para empatar el muestreo de la grabación, se podrían procesar tal vez 10 cuadros por segundo y eventualmente se llega a ver que quizá empeore, por poner un caso negativo, que quizá empeore los resultados del rastreo, pero no empeora lo suficiente como para no ser utilizado, mientras que al utilizar un tercio de la carga de imágenes que tienen que procesar, se está mejorando notablemente la ejecución de la plataforma, porque yo diría que sí es posible tal vez encontrar ese intercambio y sería bastante interesante pues evaluar cómo obtener ese punto intermedio. Genial, muchas gracias. Muchas gracias a Marco Villalta. No sé si algún otro tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Ok, parece que no hay más preguntas de parte del público. Entonces vamos a proceder a la deliberación por parte del tribunal. Vamos a mandar al público y al estudiante a la sala de espera. Y cuando estemos listos, cuando el tribunal esté listo con la deliberación, los procederemos a invitar. Muchas gracias, Lennon, y muchas gracias al público. Gracias.